Ahí sí. Maravilloso. Patrick, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, todo súper bien, todo súper bien. Entusiasmado por estos minutos de charla contigo porque son sumamente interesantes. El capítulo anterior que grabamos y está en vivo en nuestros canales de YouTube, cualquiera de los dos, ahí podrán saber más o menos de qué es lo que va, de qué es lo que va todo lo que conversa Patrick, de toda la hipnosis interdimensional. Si bien la vamos a abordar ahora para todos aquellos que estén acá. Fue un capítulo excepcional, me encantó, así que agradezco a todos que estén por acá nuevamente y Patrick, a ti también, muchas gracias. También gracias por tu invitación y sin duda abrir esta ventana que deriva muchos temas respecto a este tipo de técnica Ujú, que, que es maravillosa, da mucha respuesta, da más claridad de qué trata, de por qué estamos acá, ujú. qué nos afecta en nuestra cotidianidad. Entonces agradezco que se dé esta oportunidad, mostrarlo a través de tus redes. Es una oportunidad muy linda, muy valiosa y que también, con la misma entrevista que hicimos la vez anterior, mucha gente se identificó con las Mm. imágenes que mostramos, con los testimonios que fui narrando y mucha gente contactó porque le sucede a muchas personas a nivel global. Algunos lo ocultaron por mucho tiempo, se abrió esta instancia y comenzaron a comunicarlo, a verbalizarlo, a dar mucho detalle al respecto. Tengo el WhatsApp de consulta con muchos audios de muchas situaciones similares. Mira, qué impresionante eso, y es cierto, uno lee los comentarios, sobre todo, bueno, tengo acá en el computador nuestros dos videos, y claro, mucha gente comentando sobre eso mismo. Yo vi al mismo ser que dibujaron tus pacientes, que se me sentaron, de hecho, tengo uno acá, a mí se me sentó en la cama. O sea, esas experiencias que tú relatabas, como tú bien dices, hay muchas otras personas que también les sucede. Tal cual. Llegan a ser impactantes los diversos casos que tenemos, no solamente con personas adultas, Mm, también con niños, que es más fácil para los niños poder conectar con estos planos más sutiles. Y hay mm, niños, obviamente, hoy en día que han nacido obviamente, con la capacidad de poder conectar con frecuencias que normalmente un adulto no puede conectar. mm. Entonces ven, interactúan incluso con estas entidades al punto que te pueden decir, oye, dejé a mi hijo cuando están los padres en la cuna, salimos al pasillo y volvimos inmediatamente y estaba afuera de la cuna. ¿Cómo salió? ¿Quién lo sacó? Entonces, no solamente es el ver, no hay una interacción directa con la persona. Es cierto, y me hace recordar que hay varios creadores de contenido que suben videos así como de cámaras de seguridad, incluso de niños también, de bebés, monitores de bebés y todo esto, que algunos hoy día tienen cámara. Y claro, efectivamente, hay unos niños que hacen un movimiento que es antinatural. O sea, efectivamente se cuelgan con si fuesen fuerza sobrenatural, se dan vueltas en la cuna y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, no debería pasar y eso es muy cierto, es muy cierto. Patrick, Totalmente. mm, Dime, no, mira, quería comentarte sí, que antes de que sigamos abordando todo, ujú, que obviamente para aquellos que quizás nos ven y nos van a ver a futuro en este video en vivo, que obviamente va a quedar acá en Instagram también, que nos dé una breve introducción de quizás aquellos que quizás no te conocen, de a qué te dedicas tú, quién eres, para estar dando todo esto que vamos a hablar, obviamente. sí, importante dar ese contexto. Bueno, yo soy naturópata. ¿De qué trata la naturopatía? Es eh, ayudar a las personas, orientarlas para que recuperen su salud de forma natural, con los recursos que la naturaleza nos brinda, a través de infusiones, hierbas, plantas, suplementos naturales, hábitos que son cotidianos, pero que pasamos, no los consideramos, como es la luz del sol, el aire, el agua, que nos benefician si lo sabemos usar como corresponde. Eso es básicamente la naturopatía, utilizar los recursos que la naturaleza nos brinda y colocarlo de forma adecuada para que la persona se sane y el cuerpo tiene esa capacidad. Y la técnica que estamos comentando, hipnosis interdimensional o visión remota, llegué a eso principalmente con ese afán de buscar soluciones a las diversas patologías que presentaban las personas. Sin embargo, habían grupos de personas donde no evolucionaban, no generaban cambio, a pesar de que uno por experiencia sabe que con ciertos protocolos sí o sí algún cambio en su salud se tiene que manifestar. Pero no, Mm, quedaban estancados, no avanzaban y siempre me consideraba un investigador, comencé a buscar información al respecto, me llega esta información, comencé a investigarla, hasta que logré
me hiciera sentido, porque igual cambia mucho el paradigma en la realidad, a pesar de que en mi vida siempre he investigado muchas cosas que no den explicación respecto a la existencia, qué somos, hacia dónde vamos, eso, desde pequeño. Hasta que logré engranar todo esto con lo que yo venía realizando como naturópata, entendiendo que también aplicaba diversas técnicas energéticas, más sutiles, de todo tipo. Y comencé a aplicar esta nueva técnica. Y lo maravilloso es que muchas de esas patologías de la noche a la mañana desaparecieron, así como por arte de magia. Claro, lo impactante es saber que la persona, su condición patológica era resultado de una cantidad de dispositivos que tenía instalado en su cuerpo astral, o incluso a veces en su cuerpo físico, y con esta técnica permite identificar cuáles son, dónde están, qué están provocando, si está intervenida la familia, sus mascotas, su vehículo con el cual se traslada al trabajo, qué sé yo. Ellos tienen la capacidad de poder intervenir todo lo que para nosotros es de uso cotidiano. Ellos pueden modificar incluso el comportamiento, la conducta y la emoción. Así que de ahí en adelante seguí aplicando esta nueva técnica. Hoy día, con la difusión que se ha hecho al respecto, mucha gente ha llegado directamente porque, oye, veo cosas, siento cosas, se sientan en mi cama, como mencionaba adelante, tengo pesadillas recurrentes, peleo con una entidad, con un monstruo en el sueño, pero no es un sueño porque despierto con rasguños en el cuerpo, con marcas, con moretones. Entonces, hay evidencias físicas que dejan claro que hubo un tipo de intervención, que algo sucedió mientras la persona estaba en el sueño. Incluso hay personas que ya describen que existen acoso o escuchan voces durante el día. Entonces, frente a esta gama de signos y síntomas derivados de esta intervención desde el astral, aplicamos esta técnica y los cambios son fabulosos. Más aún la información que se extrae de cada sesión, ya que cada caso es diferente. Y eso obviamente lo tenemos plasmado en las diversas sesiones que están publicadas en nuestra plataforma de YouTube. Bueno, justamente aquí, porque la idea de esta dinámica de estar en vivo, ¿cierto? Es ir respondiendo e ir hablando junto con las personas que nos ven, ¿cierto? Y justo aquí Ramírez Valquiria nos dice que es mejor curarse con cosas naturales. Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo. Obviamente que siento que la ciencia ha ido avanzando y nos ha ayudado en ciertas cosas, pero la conexión con la naturaleza no debe perderse. Y creo que eso es un muy buen trabajo que tú bien describía al comienzo, ¿cierto? Que es el sol, que el agua natural, y así, etcétera, un largo etcétera, ¿cierto? De todo nuestra naturaleza que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, ¿cierto, Patrick? Claro. Se entiende que en la vida moderna uno te lleva más que nada para ser hiperproductivo en la actividad cotidiana, y eso hace que te olvides de ti, de tu autocuidado. Y por ende siempre buscamos alguna forma de que sea mucho más rápido la sanación, supuesta sanación entre comillas. Si bien la medicina tradicional o alopática da un gran apoyo, por su enfoque en no ir a la etiología o el origen del problema, ¿ya? Por lo tanto, muchos de sus protocolos están diseñados para trabajar sobre signos y síntomas. Es muy diferente ir al origen del problema, que lo está causando. Donde ahí también, en medicina natural, es empoderar a la persona que reconozca por qué creó esa patología. No es que cruzó la calle, dobló la esquina y se enfermó. No, hubo una causa, existieron hábitos que generaron esa patología. Y hacer consciente a la persona le hace mucho más sentido para poder recuperar la salud, porque va a hacerse consciente de cuáles son los hábitos que tiene que ahora incorporar para sanarse. El cuerpo está ávido, está y sabe cómo sanarse, pero desde que nos toma el sistema, no existe ninguna disciplina que te diga, oye, es así como se administra el cuerpo. Para nada. Uno depende y busca ayuda afuera, tanto a nivel físico como a nivel metafísico. Claro. Por lo tanto, eso es lo que hacemos en medicina natural. Y el trabajo que hacemos desde la hipnosis interdimensional, más la naturopatía, es un complemento, porque trabajamos a nivel biológico, físico, estructural, como a nivel desde los otros planos más sutiles. Patrick, antes de aterrizar el siguiente concepto, estabas entonces mencionando que podemos decir que la medicina tradicional fuera de la natural te puede solucionar algo en el momento, ¿cierto? Pero después puede volver constantemente a lo largo de tu vida. La idea de esta medicina natural es atacar la raíz y desde ahí que no vuelva a suceder. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, esa es la premisa. ¿Por qué razón? Si bien la medicina alopática es más reactiva, tiene un enfoque más
newtoniano, que es más mecanicista, más del físico. En cambio, la Claro. medicina natural es einsteiniana, que es más energética, entendiendo que somos un cuerpo de diversos, somos un cuerpo multidimensional. Entonces, Sí. somos mente, cuerpo, espíritu y energía. Entonces, la medicina básicamente considera que somos una carcasa, una estructura física con procesos bioquímicos o biológicos, para contar. No va a considerar las emociones, no va a considerar el espíritu, ni la personalidad, ni los hábitos de cada individuo. Porque cada individuo puede presentar mismos signos y síntomas, y pueden prescribirle los mismos fármacos, protocolos, pero la condición patológica fue originada por hábitos diferentes. Ningún individuo es igual al otro. Cada uno tiene hábitos nutricionales diferentes, emocionales diferentes, familiar, laboral, etcétera. Por lo tanto, en medicina natural se trabaja con la persona, Sí. no con la patología. Eso marca la diferencia. Totalmente, Patrick, totalmente. Ahora me quedó claro y la idea es que nosotros ahora, y este es el concepto que te quería que lo aterrizáramos, mientras vamos haciendo distintas preguntas, que tengo obviamente mi lista anotada, como siempre. Lo que sí, Patrick, porque mientras vamos conversando sobre estos temas, me gustaría que la gente igual vaya comentando y vaya haciendo sus propias preguntas y si es que esto le va pasando a alguno de ustedes, por favor vaya escribiéndole. Patrick nos va a intentar ayudar en esto. Entonces, de la misma forma, antes de pasar a lo siguiente, Patrick, ¿cómo una persona se puede identificar con estos síntomas? ¿Qué es un síntoma para decir esto podría estar causado por algún parásito energético? Como bien mencionaste, podrían estar en tu auto, pueden estar en tu casa, en tu mascota, en tu pareja o incluso en uno mismo. ¿Cómo una persona puede identificar que no es algo fuera de lo normal y es algo más de este estilo, más dimensional, dentro Mira, de lo que tú sabes? claro, por ejemplo, hay personas que tienen un estilo de vida saludable, hacen deporte, toman suplementos, se alimentan sano, son vegetarianos, veganos, o sea, tienen un autocuidado de forma consciente. Claro. Sin embargo, muchos de ellos dicen, oye, pero igual estoy cansado, ¿ya? No me rinde el cuerpo para el día, duermo mucho y no descanso, estoy con dolor de cabeza, con un malestar físico, mental, emocional, que no debiese tener con esos hábitos. Ahí hay que levantar, hay que tener ojo ahí. Ya puede ser justamente derivado de los dispositivos e implantes. Otros síntomas, por ejemplo, en el entorno. Uno llega a la casa, inmediatamente como que entra la pesadez. No está una acogida energética agradable, donde tú te sientes cómodo, descansado, en paz en tu hogar. Hay un aire que te lleva por generar peleas, disgustos entre la familia, una discordia que no tiene explicación, de un tema tan pequeño se puede generar un aire violento. Eso no es normal. Hay que entender de base que estas entidades generan el caos. Van a buscar una u otra forma que tú le des esa energía endoplasmática de baja frecuencia para nutrirse, para alimentarse de cada uno de nosotros. No están a brazos cruzados esperando que tú le des la energía, no. Ellos van a crear las condiciones en tu casa, en el trabajo, en el trayecto del trabajo, cuando te encuentras con gente, qué sé yo, en la locomoción colectiva, en la calle, y interactúa contigo, pero te lleva a que generes una emoción negativa, porque te pasó a llevar, porque chocaste con alguien, porque te gritó, te miró feo, y uno, al no saber todos estos detalles, inmediatamente actúa desde el instinto, generando una energía de baja frecuencia. Y eso genera fisuras energéticas, tu campo energético queda expuesto y estas entidades ingresan, te parasitan. Aparte de la entidad de turno que ya llevas, por acuerdo, pacto, engaño, también están estos parásitos oportunistas, que ven esta fisura, inmediatamente se acoplan al campo energético y contribuyendo más al caos, a enfermedades mentales, psíquicas, etc. Exacto. Patrick, justamente es algo que también se me vino a la mente, pero aquí nos hace la pregunta de ¿a qué implante se refiere? O sea, porque no solamente es un tema mental, sino también puede ser algo físico, ¿cierto? Una dolencia física. ¿Correcto? Y estos implantes pueden estar en cualquier parte del cuerpo, ¿es cierto? ¿Y de qué son estos implantes? Aterricemos eso primero. Mira, para hacerlo mucho más gráfico, literal, tengo aquí una croquera, aparece el dibujo ahí.
ahí se aprecia un implante que el principal, el más llamativo, que está en la zona sexual, zona de la cadera, zona pélvica, y está generando alteraciones, en este caso de este hombre, a nivel prostático, y está interactuando con otras glándulas a nivel cerebral, con la hipófisis y con la pituitaria, ¿ya? Y esto a la vez generaba pensamientos negativos en la persona, ¿ya? Entonces estos implantes que vemos ahí en la zona de la cabeza, no sé si se alcanza a ver alrededor, existe una especie Claro. de nebulosa, voy a acercarle un poco más, Eso, ahí esa sí. nebulosa, tal cual, lo que hace es que comprimió el aura de la persona. Entonces, que genera más fisuras energéticas, se adhieren más entidades, les facilita la entrada. Entonces, esta persona ya estaba con pensamientos negativos. Su enfoque, o lo que estaban provocando estas actividades, era que solamente dejara pasar lo que le bajara la frecuencia, que viera solo lo negativo, lo malo, lo que generaba discordia en la familia. Son implantes que cuando la persona está en trance, los ve, los percibe, y más lindo aún cuando los retira y ve y te los describe y los puede dibujar. Claro. ¿Existe la posibilidad, Patrick, de que estos implantes, y justamente la misma persona que nos hizo esta pregunta, es posible que estos implantes, perdón, más que implantes, todos estos síntomas que tú lo hayas visto quizás en tus sesiones, ¿hay alguno de ellos que sea creado por nosotros y que tú digas, mira, efectivamente tú estás creando esto y no son parásitos energéticos, no tienes ningún implante? ¿Te ha sucedido eso en alguna de tus sesiones? Mira, el ser humano no tiene la capacidad de generar implantes, pero sí dar el consentimiento directo o indirecto para que se instalen o lo instalen dentro de nuestros cuerpos energéticos. Eso sí ocurre, porque los implantes tienen una tecnología que nosotros manejemos. Es tecnología de estas entidades regresivas o arcónticas, dependiente de la raza, y manejan, son muy inteligentes, y generan estos artefactos, que pueden ser dispositivos rastreadores, bloqueadores, transmutadores de energía, entre otros. Perfecto, claro, pero no solamente en el tema de los implantes. ¿Es posible que alguno tenga una propia dolencia y te haya tocado verlo, quizás en alguna sesión, de que quizás tenga una dolencia, pero no sea un parásito energético, algún ser arconte o de alguna otra raza? Porque creo yo Sí, que... esa es la ventaja, Ajá. esa es la ventaja como naturópata, porque no solamente, por eso dimos el contexto al inicio que es importante, que yo ingresé a la hipnosis internacional y visión remota y le doy con esto, no. Tengo esta visión de la parte biológica, del área de la salud, como la visión interdimensional. Entonces, claro, como naturópata, ya hace casi 20 años, en la mayoría de mis casos han sido con temas biológicos, temas de salud. ¿Ya? Hoy día, o desde que incorporé la hipnosis interdimensional, están los grupos de daño patológico justamente por hábitos, porque tiene mala alimentación, porque no hace deporte, vida sedentaria, malos pensamientos, y genera daño a nivel físico, resultado netamente de hábitos que no son los adecuados. Ahí hablamos de patología en el plano físico, alteraciones biológicas y todo lo que conlleva a algo más tangible, ¿ya? Donde las analíticas incluso reflejan, qué sé yo, está anémico, exceso de ácido úrico, hígado graso. Hay un respaldo físico frente a hábitos, causa y efecto por no conciencia del autocuidado. Claro. Por eso están estos grupos, están los dos grupos, el biológico y el astral o etérico. Claro, o sea, igual existen esas dos sociedades, por así decirlo, esos dos ámbitos dentro de tu rubro, que en el caso de que tú vayas viendo que quizás no es algo biológico natural, empiezas a darte cuenta de que quizás hay algo más interdimensional, ¿cierto? Y ahí te acercaste al tema de la hipnosis interdimensional, es lo que supongo, ¿no? Tal cual. Uno ya a esta altura, el ojo clínico sabe cuando más que viene una persona y me dice, oye, tengo este dolor de espalda, estoy muy complicado de salud, no puedo sentar, es incómodo. Claro, tú trabajas a nivel estructural, también dentro de la disciplina que utilizo acá está la quiropraxia, las ventosas, qué sé yo, masaje también con los colegas, somos un equipo multidisciplinario acá en Bioser. Sin embargo, ahí es cuando te mencionaba, oye, pero no está dando resultados que debiese. Uno sabe que debiese tener algún tipo de evolución favorable. Sin embargo, no se presenta. Ahí es cuando ya dice, ok, hay que trabajar de la otra área. Y frente Totalmente. a ello, te voy a buscar un dibujo, a ver si lo encuentro por acá, Ajá. donde aparecía acá está. También lo mostraba en la entrevista anterior.
Este sí. es un reptil, ¿ya? Hay una garra al costado. Bueno, esa garra, ¿ya? La persona llegó a consulta porque tenía un dolor intenso en la espalda. Entonces, claro, le aplicamos los protocolos tradicionales, medicina natural, sin embargo, el dolor no cesaba. Ahí fue que trabajamos, obviamente, en hipnosis interdimensional. Y la persona ve este reptil, que lo estaba manejando, y una de sus manos, o garras en este caso, la tenía incrustada en la espalda. ¿Ya? Y esto es por un acuerdo, contrato, pacto de vidas anteriores. Y tenía esta garra justamente en la zona donde él sentía este dolor y malestar. Bueno, Claro. le quitamos esta garra, eliminamos la entidad, eliminamos el contrato y los dispositivos, y el dolor se fue, de la noche a la mañana. Entonces, lo que hacía este reptil, ingresaba su garra por la zona de la espalda y, igual que un titiretero, lo manejaba a la persona. Claro, totalmente. Esa es una de las imágenes cuando la vimos en la entrevista anterior, que las recuerdo, está en nuestro canal de YouTube como Trip 18. Y eso es una porque es muy, uno lo puede entender directamente cuando ve al ser con la garra al lado y él sabe que te está manipulando, que te está agarrando a ti con ese dolor, pero haciendo lo que tú quieres. O sea, la imagen está perfecta para definir cualquier historia, cualquier relato, cualquier testimonio de tus pacientes. Está perfecto. Tiene ese toque que le da el realismo a decir, bueno, esto es lo que sucede en estas dimensiones que nos atacan. Totalmente. Y hay una pregunta, Patrick, Ya. que nos está haciendo Anto BLR, que quizás tú me puedes ayudar mejor, porque dice, hay un implante que está adherido al cuello, hecho por hilos de tecnología Arconte, y lo hacen pasar por el despertar de la Kundalini. Un amigo lleva años investigándolo. Aquí yo me pierdo un poco, porque obviamente son temas que quizás tú manejas un poco, pero por favor, Patrick. Te explico. Existen diversas disciplinas que nos ofrece la New Age. El tema es delicado porque hay muchas personas que llevan años incursionando tanto como paciente o consultante, en realidad más como paciente que como consultante. Nosotros acá a las personas le llamamos consultante porque las empoderamos para que recuperen su salud. Bueno, existen muchos pacientes por otras líneas más holísticas que nos ofrece la New Age y incorporan diversas técnicas. Entre ellos está el despertar del Kundalini, que tiene que ver con activar tu energía a través de la columna vertebral, que esta se va elevando, a la vez activa tus chakras, que son centros energéticos. Esto va para incrementar tu frecuencia, tu energía. Sin embargo, una de las técnicas que parasitan muchísimo a las personas, ya porque el protocolo que se utiliza abre portales. Y muchas personas que están en ese camino de despertar el Kundalini, claro, sienten una euforia en un momento, una energía que sube desde los pies y sienten calor, pero al poco tiempo o al mediano plazo comienzan a ver estas entidades, comienzan a tener situaciones extrañas en su vida, pesadillas, le va mal en diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Hay un antes y un después. Lo mismo con un montón de otras situaciones o terapias que lo generan. Entonces se activan, pueden ser a través de cable, todo depende de la entidad de turno que se aproveche el despertar del Kundalini o de la activación del Kundalini, es lo que va a implantar. No es algo que yo esté comentando porque me nació, no. Hay argumentos, hay muchas personas que han llegado a consulta, incluso terapeutas, y cuando le llega esta información, reflexionan y dicen, chuta, yo estaré trabajando desde la luz o estoy siendo manipulado por esta entidad y estoy simplemente captando almas para que una entidad o se la actualicen los implantes a la persona. Entonces, yo felicito a los terapeutas que se atreven a hacer esta hipnosis para saber desde dónde hacen su trabajo, ya que muchos protocolos en la New Age de técnica están siendo manipulados, tergiversados para que esas personas que no aceptaron o no compraron las creencias y dogmas del sistema y buscan respuestas de otras ideologías, de otras áreas más holísticas, estas sean atrapadas con estas trampas, para la redundancia. Son atrapadas justamente para que sigan en este bucle, con esas frases esperanzadoras de paz y amor, que de cierta manera, que son muy lindas, la gente lo necesita, pero te dejan en un área de inactividad y desconociendo quiénes son los videos que manejan este holograma Tierra. Igual es complejo, creo yo, para la mayoría de las personas, porque
Sí, claro, si bien ya no quiero participar en todo esto de la New Age, voy en busca de otras cosas y quizás me estoy, a pesar, como tú bien decías, que tengo una euforia inicial en una nueva técnica que estoy aprendiendo, quizás es una mala técnica que puede estar a futuro dándome algo negativo. Mira, la gente no sospecha de que algo negativo porque es atractivo, más en este periodo en el proceso de la humanidad. ¿Ya? ¿Me escuchas bien? Perfecto, Patrick, te estoy escuchando un poco bajo. Vamos. ¿Escuchas mejor? Ahí sí, te escucho mejor. Perfecto, ya, ahora sí. También se había alterado un poco el sonido, que también nos han saboteado el audio en algunas otras entrevistas. El tema es delicado, pero también es importante. Es una pieza importante en el rompecabezas de la existencia, todo lo que estamos entregando acá. Sí. Entonces, las personas enganchan, obviamente, y yo lo vivencié, yo lo experimenté, utilicé diversas técnicas de la New Age justamente en el proceso del autoconocimiento, de la conexión espiritual. Para la gente que se está iniciando en esto es válido, porque es un escalón justamente que te va a acercar en esa sed de querer saber quiénes somos y para dónde vamos. Claro. Pero para quienes llevan tiempo con esto, hoy día convergen todas las profecías, todo lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel interdimensional, a nivel frecuencial. Se está incrementando la frecuencia Schumann de la Tierra, no es menor. Tiene que ver con el proceso que estamos en este cambio de conciencia. Hoy día, esta información permite darte cuenta que no tienes la necesidad de buscar maestro, gurú, guía para conectar con esa espiritualidad, porque somos esa espiritualidad, somos esencia, todo está dentro de nosotros. Pero la New Age te dice que afuera, en una figura arquetípica, metafísica, religiosa o de cualquier otra índole, está en la respuesta. Y nuevamente te dejan en un área de inacción, evitando que conectes con tu luz. Y eso es fundamental para este proceso de salto evolutivo de cada individuo. O sea, tu mayor consejo, Patrick, es buscar en nuestro interior, no afuera. Nosotros somos la luz. Y como bien lo mencionábamos en la otra entrevista, insisto, está en el canal, que tú mencionabas que nosotros seríamos como como un holograma de nuestro ser de luz que estaría en otra dimensión. ¿Sería algo así? Ese tema también es un revelador, ya que la New Age, la disciplina holística, te hablan del doble cuántico, del yo superior. Pero literalmente tenemos un aspecto luz, que es lo que somos por esencia, llamémosle chispa divina, fractal luz, alma, el nombre que sea, pero nuestra esencia, de alta frecuencia. Y estas entidades por engaño nos atrapan, nos colocan este traje biológico programable, atrapan gran porcentaje de nuestro aspecto luz y un fractal de ellos lo colocan dentro de este traje biológico. Ya nuestro traje biológico es una cárcel. Y esta cárcel está dentro de otra cárcel holográfica llamada holograma Tierra, por lo tanto, y todo lo que está diseñado en el sistema, en este holograma, está diseñado para que no conectes con tu interior, ya que todo lo busques afuera, desde que naciste. Te dicen, este es tu país, este es tu idioma, esto es lo que tienes que creer, esto es lo que tienes que comprar, consumir, vestirte, etc. Pero en ningún momento te hace mirar hacia adentro, donde está todo. Y cuando llega algo que medianamente te da una cierta explicación de forma holística, te sigue engañando. Y mucha gente queda en ese bucle. Y hoy día, esta técnica no lleva más de 10 años, y hoy día es justamente esta pieza del rompecabezas que estamos entregando por la información que la misma gente rescata en esta hipnosis regresiva interdimensional o visión remota. Lo ve, lo palpa, nadie le dice lo que tiene que creer o ver al otro lado. La persona te saca la información y ve las entidades que lo están manipulando y ve los portales que tienen instalados en la casa y los dispositivos que tienen en su cuerpo. Y tú puedes dar fe de eso porque llevas años investigando, quizás otras disciplinas también, para darte cuenta que este es el camino. Porque para una persona normal creo yo que es sumamente difícil saber si el camino que está tomando es el correcto porque lo pueden estar engañando, como tú bien decías. Y en estos... Sí, Patrick, por favor, antes de pasar. Mira, el engaño es la estrategia más utilizada de parte de estas entidades. Por ejemplo,
ejemplo, nos encontramos con entidades que se hacen pasar por figuras religiosas, otros se hacen pasar por Ashtar Cheran, otro por la Confederación Galáctica, otro por la, no sé, por los Pleiadianos, por otras entidades. Ellos tienen la capacidad de mostrarse como seres luz incluso. Pero existen técnicas y protocolos para sacarle ese disfraz holográfico, identificar exactamente qué es lo que está atrás. Ellos nos engañan e intentan que siempre retornemos al holograma Tierra. Existen hoy día ciertos gurús, ciertos gente que dice que tiene contacto con otras entidades, otros seres, unos guías, qué sé yo. Pero estas entidades, de otro punto de vista, los seres luz jamás te hablan en la mente. Claro, si tú me hubieses dicho hace décadas atrás, o si yo hubiese tenido la posibilidad, o si me hubiese dado la oportunidad de escuchar estas voces, me hubiese sentido privilegiado, lógico, me hubiese sentido así como, oye, tengo una capacidad diferente, ¿ya? Más aún si lo que me habla me permite evitar problemas, me cuida, claro, me entrego de una a esa voz, pero los seres luz no te hablan, se sienten. Este dispositivo llamado mente lo controlan estas entidades, como lo mencionaba Juan Matus, Carlos Castañeda en sus textos. El dispositivo lo manejan los voladores, nos dieron su mente, dice. Y ellos, este es el gran dispositivo que manejan ellos. Pero la conexión con la luz, con el sentir, es desde acá. Claro. Desde acá. Entonces hay muchas personas que dicen por ahí, ¿no?, que yo recibo información de unos guías. Ahí hay que prestar atención a ello. Igual es potente, es cómo definirlo, ¿cierto? Creo que lo he mencionado varias veces ahora, pero cómo definir cuándo son reales los guías o no. Y por eso me gustaría pasar a otro que quizás, no sé si es un tema interdimensional también, o estos mensajes que nos llegan, ¿se pueden ver a través de sueños? Porque nos hace una pregunta PS Rafapsi, que dice qué significa que uno pueda tener sueños cuando te presionan la cabeza, soñar con que te presionan la cabeza. ¿Estos sueños también tienen revelación con seres, con estos mismos seres? Sí, totalmente. De hecho, el día de hoy tuvimos una chica que era ¿en qué país era? De Colombia, principalmente. Okay. Entonces la chica sentía que le presionaban la cabeza, tal cual lo menciona ahí en la pregunta que nos hacen. Entonces le presionaban la cabeza, en el fondo lo que era generarle miedo, temor, para que la persona inmediatamente baje su frecuencia. Dentro de las estrategias comunes que aplican estas entidades es bajar tu frecuencia a través del miedo. Por eso se muestran como, bueno, ellos ya de por sí son feos, pero van a buscar una figura que te aterrorice más, como conocen tus puntos débiles, porque te estudian de vidas, van a mostrar la figura que exactamente te provoque más miedo. Entonces tú generas fisura, bajas tu frecuencia, se alimentan de ti, y de pasada hay otra entidad, que es muy cotidiano, que te está colocando los implantes mientras el otro se consume tu energía. Entiendo. Y todos esos mensajes te pueden llegar tanto lúcido como en sueño, mencionando el comentario, ¿cierto? Lo más común es a través del sueño, porque estamos expuestos, no somos conscientes y atribuimos todo de que es simplemente un mensaje onírico, de que es una parasomnia, una alteración biológica o bioquímica que está alterando la frecuencia cerebral. No, es una intervención directa de parte de estas entidades en la mayoría de los casos. Entiendo. Patrick, saqué 2 preguntas que nos hicieron en el episodio anterior en YouTube y me hicieron mucho sentido también y me gustaría que nos pudiese responder también estas preguntas. Son las 2 de la misma persona. Es de GeoTrader y nos dice, un saludo. ¿Cómo puedo evitar que otros seres vuelvan a ingresar una vez ya los dejé ir? Primero, si no tienen la fusión con su fracción, gran fracción o porcentaje de luz que está atrapado, claro, las entidades van a seguir llegando. Hay que entender que existen algunas disciplinas que te pueden enseñar a limpiar tu campo energético, a limpiarte con sal, qué sé yo, y otro protocolo, caminar descalzo con la naturaleza, abrazar los árboles, te ayuda, incrementa tu frecuencia. Si tú incrementas tu frecuencia, les incomoda el trabajo a estas entidades. Más visualizas, lo haces consciente y creas emoción al respecto. Claro, pero va a generar cambio en tu plano sutil más próximo, en tu campo etéreo. No así en el astral, donde está condicionado por pacto, acuerdo, engaño que tuviste hace 100, 200, 500, 1000 vidas atrás. Por ende, desconoces cuál fue ese pacto. Por lo tanto, eso es desconocido para poder hacer un cambio radical de los hechos que está teniendo la persona. Claro, o sea, habría que hacer un análisis completo de toda su linaje de
vidas, por así decirlo. ¿Cuál sería el término de sus vidas pasadas? ¿Es el término correcto? Vidas pasadas, de hecho las entidades, por ejemplo, para llevarlo a un lenguaje más interdimensional, ellos le llaman retornos. ¿Ya? Entonces nos encontramos con casos donde la entidad está hace 500 retornos, 300 retornos, y es lo que mencionamos, por ejemplo, en los videos que están en YouTube. Entonces, claro, no revisamos toda la línea de tiempo. En el trayecto, esta es la otra parte linda de la sesión, es que nos acompañan seres luz. Tenemos un equipo de seres luz que nos ayudan a eliminar estas entidades, a desparticularizarlas, sacarlas de toda línea de tiempo, quitar implantes, portales, etc. Entonces ellos, les preguntamos y nos llevan a una línea de tiempo en particular que tiene relación directa para hacer el corte necesario del acuerdo que la persona firmó, ya sea porque por petición, por miedo, porque oró, porque rezó, porque de una u otra forma abrió la puerta, dio el consentimiento para que estas entidades ingresaran. Y eso es lo que siempre buscan estas entidades, que les des el consentimiento. Y ahí es donde nos engañan. Claro. Y es un concepto igual bastante potente, Patrick, porque no muchos se dan cuenta de la forma en cómo dar ese consentimiento. Y me gustaría llegar a eso, porque siento que es algo que uno dice, ya, eso es el consentimiento, pero ¿cómo uno lo da? ¿Realmente uno pidiendo a favor de uno ya está abriendo toda su energía a que lleguen entidades malignas y no positivas? Así es. Hay que dimensionar que estamos en un terreno que le pertenece a estas entidades arcónticas. ¿Ya? Por lo tanto, todas las estrategias aplicadas en el sistema están diseñadas para que tú des el consentimiento. El sistema nos toma y nos dice, oye, tienes que adorar esta figura, independiente de la zona geográfica que hayas nacido, en Occidente, en Oriente, siempre hay figuras arquetípicas religiosas, todas poderosas, metafísicas, y uno se entrega porque te la inculcan desde pequeño. Y no cuestiones, porque tienes que aceptarlas por fe, porque es creencia y dogma, es parte de tu cultura. Sí. ¿Ya? Y el que se sale de eso, bueno, ahí es donde entra la New Age, que crearon estas entidades que dijeron, oye, hay un grupo de personas que se están cuestionando las creencias y dogmas que no funcionó por siglos, ¿qué hacemos? Bueno, creamos esta versión 2.0, le damos una visión más holística, más integral, pero la persona nos sigue investigando más allá para saber quiénes están detrás. Cosa que hay muchos textos antiguos que hablaban de estas entidades arcónticas. Entonces, dentro de esos engaños, están las peticiones, están las oraciones. Hay una frase que utilizo, que es muy buena, que es parte del concepto del uso cotidiano. Hay mucha gente que ora por otro. Yo le digo, no ores por mí, que me parasitas. ¿Ya? Entonces, claro, el objetivo es mirarse hacia adentro y conectar con esa luz. Eso es lo que le falta al ser humano. El sistema está diseñado para que tú busques afuera. Y todas las respuestas están en uno. Y no significa simplemente ponerte a meditar, no. Es sentir. ¿Por qué razón? Porque estas entidades no tienen sistema límbico. Ellas no sienten. Y esa es nuestra ventaja. Nosotros sentimos. Cuando conectamos con el sentir, pero con el amor, obviamente, nuestra energía aumenta. Cuando en los sueños, por ejemplo, tocamos ese ejemplo, aparece una entidad y comenzamos a hacer el ejercicio periódico de no asustarnos, la entidad se va a detener, ya no te va a atacar. Y si tú eres consciente y expandes esa luz desde el sentir y tu tranquilidad, más aún del amor, visualizas que le tiras fuego, que se expande tu luz y la entidad se quema, se va, desaparece, no está. Lo hiciste porque nosotros somos más poderosos que estas entidades, independiente de que ellos sean muy inteligentes o armen un montón de estrategias para poder acecharte. Nosotros somos luz, somos más poderosos que ellos. Entonces, eso es lo que estas entidades no quieren que reconozcamos. Nos bajan la autoestima, nos acechan, nos intimidan, nos meten en este sistema. Entonces, siempre nos identificamos con lo material, con lo físico, y tenemos que sufrir, estar angustiados, etc. ¿Para qué? Para que no conectemos con la tranquilidad, la paz, el amor, etc. Eso es muy cierto, y es algo muy loco lo que acabas de explicar, Patrick, porque que estos seres tengan la capacidad de adornarse, de cambiar su forma a algo que nosotros conocemos, como bien decía, independiente del lugar donde nosotros hayamos nacido. Si nacimos en India, podemos ver a Shiva, si nacemos aquí, vamos a ver a Jesús, a Dios. O sea, si estos seres pueden cambiar nuestra forma, claro,
¿Dónde ahí uno va a creer? No, eso en realidad no es. Hay muchos testimonios de personas que han tenido quizás experiencias cercanas a la muerte, y me gustaría tocar ese tema también, de experiencias cercanas a la muerte, de que han visto, por ejemplo, y dicen, yo he visto a Dios, he visto a mi Dios, y quizás son estas entidades, ¿cierto? Alta probabilidad. De hecho, ayer vimos un caso de una chica que cuando estaba en la sala de parto, no, perdón, estaba en un quirófano, y él estaban haciendo una histerectomía parcial. Claro, estaba con la anestesia, pero cuando sale de la anestesia, ve a Jesús, ya en los pies de su cama en la sala de hospital, ¿ya? Y no estoy negando de que Jesús no haya existido, ¿ya? Pero estas entidades utilizan las figuras religiosas de turno o asociadas a las creencias que tenga la persona, ¿ya? Y ya saben cuáles son los puntos débiles. Entonces, ella coloca en estos puntos a analizar, oye, quiero ver qué pasó en ese momento. Claro, y era un reptil que se mostró como Jesús justamente para ella generarle una conmoción, adorara, pidiera, que si yo alguna ayuda, porque el bebé, perdón, la cirugía, no sabía si había salido bien o mal, entonces ella se encomendó. Cuando tú te encomiendas, y también aquí damos respuesta a una chica que está preguntando respecto a por qué orar a otros parásitas. Sí. Bueno, entonces cuando tú haces una petición, dejas de reconocer, no le das veracidad a tu propia divinidad, a tu propia luz. Somos hechos imagen y semejanza de nuestra conciencia creadora. Por lo tanto, tenemos una capacidad de crear la realidad, de sanarnos, de generar amor. Por lo tanto, cuando tú buscas una ayuda metafísica, extracorpórea, dejas de reconocer tu propia divinidad. Por lo tanto, das consentimiento, lo que hablamos delante, consentimiento, y abres las puertas y le dices a esta entidad, por favor, adelante, yo no creo en mí, lo que esté afuera, por favor, ayúdeme. Y eso hace que te comiencen a parasitar, a dañar, a afectar. Es por eso entonces que el mejor consejo es casi creer en uno. Siempre, no pedir por nada externo ni nada. Pero me hace recordar algo, Patrick, que yo no sé si esto tenga que ver o no, o sea muy similar, pero una vez conocí un caso donde había una persona que tenía muchos años, ya era mayor, era una persona mayor, y esta persona ya estaba sufriendo mucho. Tenía dolores en el cuerpo, tenía, no recuerdo si tenía algún tipo de cáncer o en general tenía alguna dolencia ya prácticamente mortal. Y habían dicho que esa persona no se iba o no fallecía porque tenía una cruz. Una vez escuché esa historia y me pareció de lo más interesante, porque tenía una cruz en la pieza y eso evitaba que partiera. Ahora, quiero pedir el respeto necesario, si no quiero dañar a nadie, como siempre, pero yo no sé, desde tu parte, por eso pregunto, si esto significa de que gracias a la fe se mantenía aquí en la tierra con nosotros, o tiene algo que ver con estos propios seres. Mira, tal como tú dices, aquí no se trata de dañar a nadie, y la información que yo entrego tiene que ver con lo que sale de la información de campo, lo que vemos en terreno, lo que la propia persona, que incluso llegan acá muy religiosas, entran en trance y ven la entidad que están detrás manipulando a través de la religión de turno o la creencia de la persona. Te voy a dar la respuesta en base a otra situación que es la misma estrategia de fondo. Por ejemplo, el exorcismo, las posesiones, ¿ya? Entonces, una vez una persona me preguntaba, oye, pero el exorcismo que hace un cura, un padre, un sacerdote que está especializado en ello, funciona. Se sale la entidad y se ve y habla, interactúa y la persona se sana. Bueno, cuando nos ha tocado revisar esas sesiones con la persona en sí, se ve que las mismas entidades arcónticas, independiente de la que esté de turno, claro, lo que cambian es la puesta en escena, ¿ya? Pero el dominio o la estrategia siempre es la misma de fondo. Claro. Entonces cambia la puesta de escena y ya se está puesta posesión de la persona, y lo que hace es en el show, entre comillas, de que funcionó lo que hizo el sacerdote, el cura con este exorcismo. Claro, y lo que hace eso da más veracidad de que las personas que estuvieron de testigo
o la que van a entregar el testimonio de la situación que ocurrió con el exorcismo, va a hacer que genere más, o se aferren más las personas a esa religión de turno, al protocolo religioso o institucional eclesiástico de turno, y genera más adeptos para que sigan en esta trampa de las creencias y dogmas. En el fondo, una estrategia para captar más almas. Y muchos de estos casos que no se dan a conocer después, vuelve la entidad a tomar a la persona, a generar esta posesión. No se sanan. Hacen como una pausa, ok, vamos a crear esta pausa para que la gente crea que esto funcionó. Y eso lo vemos en sesión. Es un verdadero engaño de estos seres. Son especialistas en ello. Patrick, mira, me gustaría hacer la segunda pregunta que tenía del comentario de YouTube, que por eso te mencioné hace unos minutos que quería abordar el tema de la vida después de la muerte, o justo en experiencias cercanas a la muerte. Correcto. Porque me acuerdo que también mencionamos algo así en el capítulo anterior, ¿cierto? Que dice, ¿qué pasa cuando yo dejo mi cuerpo? ¿Y cómo puedo yo evitar para no retornar a este holograma Tierra? Mira, mucho de que la persona vuelva a retornar tiene que ver con las creencias que sale o abandona su cuerpo físico o descarna. Porque hablamos recién, si es muy religiosa, se van a encontrar con estas entidades que son los reyes del engaño, y se le va a aparecer Jesús, se le va a aparecer otra figura religiosa, o la de turno, ¿ya? Insisto, claro. Ellos saben cuáles son tus puntos débiles. O va a aparecer San Pedro, o el clásico túnel, ¿ya? Y al fondo van a estar tus familiares descarnados, todos esperándote. Y te van a... Porque en el fondo lo que está en esa transición es que saliste del holograma Tierra, saliste de la cárcel. Y ellos obviamente no van a querer que abandones la cárcel. Entonces, con estas figuritas que te hicieron aparecer, te van a buscar tu parte más sensible. Te van a intentar quebrar a través de la emoción, o a través de la culpa, o de la creencia de turno, para que tú vuelvas a retornar. Te van a decir, oye, dejaste a los hijos. Oye, te faltó saldar esto con esta persona. Mira, yo creo que hiciste poco en tu vida y tienes que completar esto acá. ¿Te parece? Sí. Entonces te buscan ese punto débil y tú dices, sí, en realidad voy a volver. Y nuevamente de vuelta a la cárcel. Eso es lo que hacen. Ese es el engaño, la experiencia cercana a la muerte. Claro, lo que hablábamos recién de la estrategia del exorcismo, por ejemplo, hay muchas personas que están con ECM, o experiencia cercana a la muerte. Así es. Y que cuentan, oye, vi el túnel. Y que es bastante común. Sí. Mucha gente ya conoce el concepto. Pero también es un marketing, una estrategia para que se hable y la gente entre en el concepto colectivo. Oye, si está el túnel, sigue el túnel, porque es bonito, es blanco, hay luz. Anda hacia la luz del fondo. Pero atrás de ello hay una cantidad de grupos de esta entidad arcóntica generando con proyectores holográficos esta luz, el túnel, tus familiares descarnados, etc. Claro. Esa es una y Patrick, y en contraposición de esto, ¿cómo evitamos entonces, y si es que se sabe en algún punto de tus sesiones o ya conoces de cómo evitar pasar eso, evitar a estos seres, o ya es algo arbitrario y solamente tenemos que seguir? ¿Cómo podemos evitar y trascender quizás a encontrar en nuestro yo verdadero? Uno tiene que ir tomando conciencia en cada una de nuestras vidas. Claro, ojalá la tomemos en una y no esperemos a que pasen 100, 300, 500 vidas. ¿Ya? Claro, no nos damos cuenta de toda la cantidad de vidas que tenemos hacia atrás. Claro. Pero en algún momento tenemos que tomar conciencia, entender de qué trata este juego donde por diversas razones decidimos entrar, nos engañaron, descarnamos, nos siguen engañando una y otra vez. Entonces, ¿cómo salimos del samsara o la rueda de la vida? Claro. Tiene que ver con la toma de conciencia. Claro, ahí es cuando por un lado aparece esta línea, que otra estrategia de marketing te dice, oye, aquí está la industria del turismo espiritual que te ofrece esta gran cantidad y gamas de técnicas de autoconocimiento, autodesarrollo, conexión espiritual, los maestros, los guías, y te meten el bucle nuevamente y te vas con la creencia de turno y te meten de vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque apareció el guía, el gurú, el maestro ascendido, qué sé yo, te meten de vuelta. Pero si en el trayecto tomas conciencia, te das cuenta que somos luz, tenemos todo dentro de uno en esencia, que solamente tenemos una carcasa que nos pusieron estas entidades, que es algo externo, pero lo que somos realmente es nuestra esencia luz. Cuando conectamos con eso,
conectamos desde el amor, desde el sentir, nos damos cuenta que todo lo demás es un engaño dentro de este holograma y comienzan a cambiar tus creencias, y no porque sea algo nuevo a creer, sino porque es desde el sentir. Eso es lo que hacemos hincapié en el fondo de cada sesión, independiente que tenga un motivo de consulta específico. Sí. Liberamos el centro luz, fusionamos con la persona y su trabajo es activar el sentir. Cuando conectas con el sentir ya puedes filtrar lo que afuera es verídico, es un engaño, te quiere meter al bucle nuevamente, y vas hacia adentro, vas hacia adentro, vas hacia adentro. Entonces cuando sales ya con una información que verificas desde el sentir, te das cuenta que al otro lado, cuando descarnaste, están estas entidades, tú incrementas tu poder, tu energía, tu luz, tu amor, lo mismo que se hacía en los sueños, y si está el familiar al frente, la figura arquetípica religiosa de turno, tú lanzas esta luz, y cuando no es luz lo que tienes al frente, se quema, se cae toda la puesta en escena, todo el show que tienes estos arcontes, y tú decides dónde ir. ¿Ya? Uno cuando descarga, claro, en el impacto, si tuviste un accidente, te vas todo emocionado, sufriendo al otro lado, y aparecen de repente estas entidades disfrazadas y no tienes tiempo para pensar o decidir, te ofrecen algo y lo tomaste de una. Entonces, cuando te informas, cuando te informan el trayecto de tu vida, ya vas con una idea, sabes hacia dónde va y lo que puede suceder al otro lado. Tú decides dónde ir, ya no te lo imponen. Esa es la gran diferencia, y así sale del juego. Antes de contestar brevemente quizás la pregunta que nos están haciendo acá, ese conocimiento que tú dices para llegar y trascender, ¿cierto? Y eliminar a estos seres que se están disfrazando de aquellos que nosotros creemos que nos están ayudando, eso también, ese conocimiento, ¿es solamente en la vida actual o también vas aprendiendo a lo largo de distintas vidas y cada vez que reencarnas igual, eres más poderoso? Qué buena pregunta, porque hay muchas personas que siguen a ciertos guías, gurús, que están de moda actualmente, y cuando ellos dan alguna respuesta simplista a la reencarnación, que te dicen, no, es que es necesario, existe, pero es necesario que no te acuerdes de la vida anterior, porque si no vas a sufrir. ¿Qué pasa si te acuerdas que viviste en otro país, que tuviste una familia? Como loco vas a querer volver y te va a generar un caos. No, no es así. Por la misma razón que la misma religión en el siglo IV radicó la reencarnación, porque te da otro vector importante para generar autorreflexión de por qué estamos acá, ¿ya? Y, claro, quienes se preguntan un poquito más allá, salta otra doctrina a otro lado, donde te habla, no, que el karma, tú lo que estás viviendo es resultado de lo que viviste en tu vida anterior, y también es una trampa, para quedarte conforme con esa respuesta y no entender de qué trata el juego. Entonces, dentro de toda esta gama de trampas, el objetivo es hacerte consciente. Y se puede hacer a través del sentir. Como estas entidades manejan la racionalidad en la mente, si nosotros comenzamos a utilizar más el sentir, el amor, desde aquí captar, es como cuando uno entra a un lugar y dice, oye, está como extraño, aquí no me siento bien. Ahí activaste tu sentir. Si lo vas activando día a día, vas creando un camino hacia la luz, para tu luz, y se incrementa mucho más ese sentido. Y el sistema no, te dice, no, ándate por este lado, cree esto, camina por acá, piensa esto otro, te asusta, te adormece, te genera, qué sé yo, una invasión tremenda diaria a través de los medios de comunicación, siempre generando miedo. El miedo es la vieja estrategia para que tú pises el palito y te tengan ahí adormecido y no mires hacia adentro. Eso es cierto, eso es muy cierto, Patrick. Mira, yo sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero están saliendo preguntas, el tema está interesante, no sé si te podemos retener un poquito más. Como y brevemente, como es información importante, respondámosla, vamos. Perfecto. Primero, la primera pregunta que nos escribe aquí Rafapsi, y creo yo la puedo complementar con que quizás a lo largo de tus sesiones has visto que habla mucho sobre este túnel que hablamos recién. Este túnel después de la muerte es algo común, obviamente, que como bien lo mencionaste antes, pero ¿por qué eso? ¿Por qué se habla del túnel al final con una luz hermosa? ¿Qué tiene eso que a nosotros nos engaña o nos lleva, o por qué se repite tanto? ¿Qué tiene eso específicamente?
simplemente un marketing muy efectivo de parte de los arcontes. Como ya está casi instaurado en gran parte de la sociedad, les es mucho más fácil mostrar este túnel, donde muchas personas, independientemente que no hayan investigado al respecto, pero al descarnar, ven el túnel y dicen, ah, sí, yo había escuchado esto mientras estaba vivo, mientras estaba encarnado en el holograma, entonces sí, por aquí tengo que irme, ¿ya? Entonces, nuevamente, te manipulan para que pises el palito, tomes el contrato y de vuelta al holograma. Eso es muy cierto, es muy cierto. Bueno, aquí Bel Paz nos escribe y dice, hola, una consulta para Patrick. ¿Usted le ha preguntado a los seres de luz sobre las grandes preguntas que vienen después de la muerte? Como ¿cuál es el origen de todo? ¿Quién y para qué nos crearon? Mira, si bien podemos tener preguntas muy específicas e importantes para entender de qué trata la existencia, qué es lo que hacemos aquí. Sin embargo, existen diversas líneas terapéuticas de colegas a nivel global que realizan este tipo de intervención, pero cada uno tiene su firma. Mi enfoque como naturópata es más terapéutico, entendiendo de que la persona viene con problemas de salud o acecho directamente de parte de estas entidades. Y lo que quiere es sanarse, lo que quiere es sacar esta entidad de la casa, eso le urge. Y ahí es donde nos enfocamos, y es la línea que tiene las sesiones que tenemos publicadas, que se desmarca obviamente de las otras por lo mismo, por mi experiencia como naturópata. Sí. Sin embargo, hay sesiones donde los seres luz y la misma persona que consulta quiere saber más allá, como por ejemplo, ¿cuál es mi misión en esta vida? ¿Por qué decidí entrar? ¿Por qué este grupo familiar yo lo elegí? ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que descarne? Se puede, y van a responder los seres luz. El propio aspecto luz o ser luz de la persona que consulta, una vez liberado, da la información directa. Y eso es maravilloso, eso es muy lindo. Y hay muchos comentarios donde las personas se emocionan. De hecho, yo debo confesar que en muchas de las sesiones me emociono. Ya no tengo un corazón muy sensible, más aún con la actividad que realizo. Entonces, estoy ahí con el nudo en la garganta, respiro profundo, porque hay sesiones que son muy lindas. Mensajes muy bellos de parte de los seres luz. Entonces, me quedo a veces, se termina la sesión y me quedo como auxiliar conversando y hablamos lo lindo que fue y el mensaje que se dio. Entonces, mi enfoque terapéutico no tiene mucho que ver con el tecnicismo que hay más allá. Sí lo sabemos, sí nos han respondido en situaciones en particular, y es lo que también nos da certeza para poder orientar a las personas, para que conecten con ellas mismas. Sí, totalmente. Bueno, justamente nos escribió una persona hace muy poco que decía de qué estábamos hablando. Claro, obviamente al ser un video en vivo se van ingresando y todo, y es normal que nos perdamos un poco, porque igual son temas que son bastante densos, Patrick. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Son muy densos que la mayoría de las personas no todos estamos constantemente con este conocimiento, esa es la verdad. Y bueno, estamos hablando sobre hipnosis interdimensional, sobre seres que nos atacan a nosotros y cómo nos engañan para creer que son seres de luz. Si crees que alguna vez tuviste algún problema físico, si tienes problemas físicos o incluso hasta mentales, quizás no son algo biológico, sino que pueden ser estos seres interdimensionales, ¿cierto? Tal cual, y mucho del daño que tiene a nivel físico, mental la persona que responden a intrusión de parte de estas entidades arcónticas. Y aprovechando para dar más detalles respecto a quiénes pudiesen ser estos arcontes, bueno, hay gente que ya conoce los grises, los reptiles, los draconianos, insectoides, metalianos, Cthulhu, entidades energéticas, larvas astrales, hay un sinnúmero de entidades y formas que se aprovechan de nuestra energía. Y cada vez se van a adherir más al cuerpo cuando generamos algún tipo de energía de baja frecuencia, endoplasmático. Eso les encanta a ellos. Sí, totalmente. Bueno, nos saludan desde Uruguay también. Y que un abrazo a todos los que están desde distintas partes del mundo. Y sé que quizás puede ser tarde o más temprano en otros lados. Venimos hablando ya cerca de una hora con Patrick. Íbamos a hablar 45 minutos, así que... Pero agradecemos muchísimo a Patrick. Y antes de pasar quizás a la sección final, y gracias por estos minutos extra para conversar con nosotros, Patrick, me gustaría dar un pequeño anuncio que en los próximos días se va a subir el siguiente episodio del canal en el podcast. Influencer Trip Podcast, episodio 20. Un relato que puede cambiar tu forma de vida.
Así que nos vemos ahí en YouTube. Patrick, estamos ahora hablando de todo esto para ayudar a las personas, para que la gente pueda hacer estas preguntas que quizás a todos nos puede ocurrir y uno no lo sabe, y recurrimos a la medicina tradicional, y muchas veces es la pastilla y es temporal, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de algo que va en el interior, es encontrar ese error, ese problema interno que puede venir de vidas pasadas o puede venir de estos seres, y no es un cambio temporal. Así que, bueno, agradezco que hayas estado acá, Patrick. Respondemos las últimas preguntas y Sí. bueno, Dark Hollows, que nos había escrito hace un rato también, dice: ¿cómo se pueden remover los implantes? ¿Siempre es con sesiones o hay una forma de hacerlo personal, con sal de mar? ¿Es algo más natural o que uno pueda encontrar en cualquier lado? Depende del tipo de intervención que tenga la persona. Sin embargo, cuando comenzamos a practicar sobre el tomar conciencia de nuestra capacidad divina, de nuestra luz, que es capaz de todo, y por ejemplo, nos vamos a dormir, cuando estamos entre el sueño y la vigilia, es una gran oportunidad que tenemos para condicionar nuestra mente subconsciente, para tomar conciencia en los sueños, o para reprogramar la mente subconsciente y activar poco a poco nuestra conexión con nuestra luz. El bañarse con sal la sal le incomoda a estas entidades, independientemente de lo muy inteligentes que sean, pero les incomoda, porque purifica, tiene una vibración en particular, ¿ya?, que a ellos les daña. Pero si le intencionamos, si visualizamos que esa sal, cuando recorre nuestro cuerpo, expande nuestro campo energético desde nuestro sentido, desde nuestro corazón, desde nuestra propia luz, sin invocar, sin utilizar símbolos, protocolos, mudras, mantras, etcétera. Cuando conectamos con nuestro sentido, aquí está todo. Y si lo practicamos día a día, esto se va a expandir. Muchas personas también se han enfrentado a estas entidades, se han atrevido a enfrentarlas directamente. Y inmediatamente ven que la conducta de la entidad ya no es la misma, ya no se acerca con ese ímpetu, con ese terror. No, ya se frena. ¿Por qué? Porque la persona tomó conciencia. Y lo podemos hacer en el sueño, como lo podemos hacer en la vida cotidiana. Y uno poco a poco se va sintiendo mejor, ¿cierto? No es que todavía tenemos el mismo dolor hasta que se erradica completamente. La idea es una práctica. Hay que entender que Claro. tenemos un engramaje. Un engrama es un patrón o dispositivo o software que ponen estas entidades para que tengamos siempre una conducta, un patrón emocional acorde a su proyecto. Entiendo. Cuando tomamos conciencia, obviamente podemos ir quebrando ese engramaje, porque estamos caminando, transitando o creando nuestro propio camino. Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer y practicar de forma diaria. Ojo, que hay un tema importante que podemos también exponer en otra entrevista, porque tienen que salir más preguntas. Esta información tiene que seguir masificándose. Que, por ejemplo, una parasitosis interna también es una parasitosis externa. Si la persona come muchas cosas dulces, está desesperada por comer galletas, dulces, todo lo que sea alimentos, pseudoalimentos azucarados, claro, es muy probable que tenga parásitos. Si bien todos lo tenemos, pero puede que tenga un cultivo mayor, una población mayor de estos parásitos. Y eso es una entrada, un daño biológico que facilita la entrada a la parasitación externa. Van de la mano, uno con otro. Es la forma que tienen los arcontes para acecharnos en el plano físico. Eso es muy bueno, Patrick, porque no se me había ocurrido, y qué bueno que lo planteaste, porque, o sea, nuestras ganas de alimentarnos de algo específico, ya sea el dulce, lo salado, bueno, lo salado quizás te ayuda, ¿no? En este caso, hablando de la sal, pero específicamente de lo dulce, quizás uno tiene algún parásito que nos está llamando a eso, ¿no? Sí, correcto, muy probable. El parásito se alimenta de alimentos azucarados, sí o sí le encanta, lo quiere incorporar. Y es una forma muy evidente, más aún si la persona está comenzando con prurito, siente picor en la mucosa, en el ano, por ejemplo. Hay personas que tienen ese picor. Eso habla que hay parásitos, que pueden ser huevos, parásitos juveniles o ya viejos. Entonces, pudiésemos hablar justamente de ciertos protocolos de forma cotidiana que se pueden realizar para ir desparasitándose. Si bien existen algunos fármacos, ¿ya?, que también pueden ser útiles, ya se apoyan,
pero existen hábitos cotidianos que podemos incorporar, de los cuales pudiésemos hablar en una nueva entrevista. Por supuesto, Patrick, eres más que bienvenido a estar acá. Gracias a todos por estar acá, porque de hace muchos meses que no hacía un video en vivo, quizás por eso somos tan poquitos hasta ahora, pero de hace mucho tiempo que no había hecho un video en vivo acá. El último lo había hecho hace 7 meses, pero en TikTok más encima, así que hace mucho tiempo. Así que agradezco que tú hayas reavivado esta llama de continuar en videos en vivo, porque se conecta mucho más con las personas y me encanta compartir con todos los que nos siguen en el canal. Así que, como última pregunta, Patrick, aquí de Anto, muchas gracias por la información, nos dice, y dice, ¿cómo puedo contactar a Patrick? Es para un caso familiar, dice. ¿Cómo podemos contactarte a ti? Tenemos el teléfono de la consulta, también tenemos la web bioser.cl. Tenemos el teléfono de contacto donde pueden enviarnos un WhatsApp o el audio de la situación que está ocurriendo, ahí lo orientamos. Es más 569-664-98-100, 664-98-100, en Bioser, Salud Integral, donde estamos en este momento haciendo este live. Y los datos también están en la plataforma de YouTube Patrick Vargas Hipnosis, donde tienen varias sesiones publicadas, autorizadas, para informar y saber más o menos cuál es la dinámica de trabajo que realizamos. Perfecto, maravilloso. Ha sido un momento excelente, Patrick. Me ha gustado mucho compartir contigo y con todas las personas que comentaron, que vieron en silencio y que si quieren más, por supuesto vamos a hacer pronto otras entrevistas, que estas son mucho más dinámicas que las que hacemos en YouTube, que son mucho más preparadas, ¿cierto? Y esto me gusta, conectar, así que pronto sí o sí, ya sea con Patrick o nuevos invitados, estaremos aquí en Instagram Live nuevamente con todos ustedes y espero que cada vez nos vayamos sumando más y más y más personas. Así que, Patrick, agradecido, muchas gracias por estar acá y a todos por ver. Perfecto. Siempre invitados para estos live o el comentario que puedan hacer en YouTube, así que es importante que corra la información y mientras yo pueda dar respuesta en base a la experiencia. Aquí no se trata de adoctrinar, no, es la experiencia, es la evidencia que sale de campo. Yo feliz de poder dar respuesta a todo ello. Así que les envío un abrazo muy grande a cada una de las personas que se conectaron. Un abrazo de luz para cada uno de ellos. Para ti, Martino, también te agradezco la oportunidad, así que seguimos entregando información. Por supuesto, Patrick, estamos hablando, ya tenemos nuestro contacto, así que ya estamos conectados y a hablar estos temas tan maravillosos. Así que nos veremos en una próxima entrevista, Patrick. Y ojalá sea pronto, porque sé que hay mucha gente que quedó con algunas dudas y si vamos sumando más personas, más todavía y más todavía. Así que muchas gracias por estar acá, Patrick. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Chao.